Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos en esta mañana a una emisión más de su programa Buenos días, Señor, este programa devocional que hacemos cada mañana, donde lo que buscamos es encontrarnos con nuestro Papá Dios, con nuestro Creador, descansar en Él, pero sobre todo meditar en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento de vida que usted y yo necesitamos para vivir, para fortalecernos, para estar cada día fortalecidos ante tantas situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, ante tantas presiones que a diario nos pasan. Dese cuenta que a diario vivimos una cantidad de cosas, una cantidad de situaciones, de problemas en nuestra vida, y la mejor forma de nosotros defendernos, o más bien lo diría de esta manera, utilizando unos términos actuales, la mejor forma de vacunarnos contra ese estrés, contra esa situación tan dura, es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, el alimento que nos fortalece, que nos llena y que nos da fuerzas para seguir adelante en medio de cada situación de nuestra vida. Hemos venido estudiando entonces, ayer empezamos con el estudio de los tesalonicenses, una carta también muy hermosa, una carta donde el apóstol Pablo se muestra como un padre preocupado, un padre que muestra su amor hacia sus discípulos, y más que un líder, más que un pastor, en esta carta nos muestra un lenguaje de padre, un lenguaje de un papá que cuida a sus niños pequeños, que los ama entrañablemente y que no los va a dejar ir así porque sí, que siempre va a estar con esa responsabilidad todos los días de su vida. Y ese es el lenguaje que el apóstol utiliza, muy bonito por cierto, en esta carta. También esta carta nos muestra pues las dudas acerca de la venida de Cristo, y es muy importante lo que aquí en esta carta se nos va a explicar y se nos va a hablar, porque los tesalonicenses pues tenían sus dudas acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo, y Pablo se los aclara de una forma muy especial aquí en este estudio que estamos haciendo. Vámonos al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos
tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a ver entonces cómo en este capítulo Pablo nos habla de varias cosas muy interesantes. Pues lo primero es que nos habla del ministerio, nos habla de esta parte central de lo que significaba el ministerio para el apóstol Pablo, el motivo y el método de un verdadero testigo de Cristo. Y aquí vamos a ver varias cositas en estos primeros versículos que son muy interesantes. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y habla en el segundo versículo, dice, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos. Mire, si miramos en el libro de los Hechos, creo que por ahí por el capítulo 15, por el capítulo 16, nos encontramos que el ministerio del apóstol pues no fue fácil para nada. Siempre tuvo que vivir mucha oposición, tuvo que vivir mucha guerra, tuvo que vivir siempre muchas cosas un poquito negativas. La gente se levantaba, lo encarcelaron en Filipo, él fue encarcelado, fue acusado injustamente. Recordemos que hay un famoso, hay una escena muy bonita, muy especial, donde a Pablo lo encarcelan, lo meten a la cárcel y tiene la oportunidad. Dice que ellos estaban orando en medio en medio de la noche. A la medianoche estaban orando, estaban clamando, estaban allá todos contentos haciendo alabanza, y vino un temblor y la puerta de la prisión se abrió y el carcelero se iba a suicidar. Y a causa de eso, pues que Pablo y sus amigos no se fugaron, el carcelero los lleva a su casa y recibe al Señor. Y el carcelero se convierte él y todos los de su casa. Y así sucedieron muchas cosas y salieron victoriosos de esta tribulación. Pero no deja de ser difícil lo que padecen.
no deja de ser difícil la persecución. Y Pablo aquí dice, nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Tuvimos éxito. Tuvimos éxito. Entonces, miremos que ninguna cosa resulta en vano. Ninguna tribulación que usted sufra, vamos a mirarlo desde el punto de vista de los que hacemos el ministerio, de los que, eh, de los que estamos dándolo todo por llevar la palabra de Dios. En medio de ese recorrido de llevar la palabra de Dios tendremos tribulación, tendremos aflicciones, tendremos, eh, tendremos esas oposiciones que nos permiten conocer a Dios y que aprueban nuestra fe. Dice aquí en el versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire esto, tuvimos de nuevo estas pruebas que nosotros tenemos para anunciar el Evangelio, tienen que darnos a nosotros más fuerza, más fortaleza. Nuestro corazón, definitivamente, el corazón del hombre, está hecho con una gran capacidad de resistencia. Usted y yo, bueno, el Señor, Dios permite que vengan estas pruebas. Precisamente esa es la palabra, para probar nuestra fe, para probar en qué creemos y para probar qué convicción tenemos. Mire, desafortunadamente hay muchos siervos de Dios que pierden el año. Cuando viene la prueba, cuando viene la oposición, cuando viene el viento en contra, digamos así. Y muchos renuncian, muchos se enferman también, muchos, como dice el dicho, tiran la toalla. Pero, ¿qué pasó? Dice aquí en el versículo 2, dice que tuvimos de nuevo, en medio de la tribulación, tuvimos de nuevo para anunciar el Evangelio, en medio de gran oposición. Y es ahí donde usted y yo tenemos que sacar fuerzas. Las fuerzas del Señor, eso sí, las fuerzas del Señor para traer, para continuar haciendo el ministerio. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y esa es la palabra, esa es la palabra. En medio de lo que estamos viviendo, o sea, lo que estamos viviendo, puede que usted hoy esté viviendo una oposición, puede que esa oposición venga de su familia, puede que esa oposición venga de su propia ciudad, de su propio entorno, pero Dios lo que busca es aprobarnos. Esto es una prueba que usted y yo tenemos que vivir y tenemos que pasar como ministros, como siervos de Dios, como hijos que queremos darlo todo por este ministerio. Y dice que nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo está abriéndole su corazón. Está abriéndole su corazón. Esto no vino por una obligación o por una imposición o porque por querer engañar, como muchos piensan malamente que nosotros, los pastores o los siervos de Dios, lo que buscamos es embaucar a la gente. Desafortunadamente, hay muchos que sí lo han hecho. Hay muchos siervos de Dios que sí han hecho esto. Y tengo que decirlo, en el ministerio, en la ejecución del ministerio, se ven muchas cosas. Y hay muchos que buscan engañar, que buscan embaucar a la gente, que buscan hacer caer a muchas personas. Pero el apóstol estaba siendo sincero. Nuestra exhortación no procedió ni de impureza, ni de error, ni de engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. O sea, fuimos aprobados por Dios. O sea,
El apóstol tenía una certificación. Fuimos aprobados de que el Señor dice de que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y esta es la gran verdad que usted y yo tenemos que vivir. El Evangelio no es para agradar a los hombres. Y yo por lo menos, es lo que es mi vivencia. Y se lo digo desde el punto de vista ya personal. Mire, eh, hablamos no como para agradar a los hombres. ¿Cómo así que para agradar a los hombres? Resulta que en medio de esta sociedad que tenemos, en la que estamos viviendo hoy en día, hay muchas palabras que vienen en mandatos, principios, en la Biblia, que a veces van en contra de la creencia de la sociedad. Entonces, hay muchos que quieren justificar su manera de vivir. Hay muchos que quieren justificar su mal actuar con la palabra. Y ahí es donde Pablo habla y donde hablamos de que la palabra de Dios no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Hay muchas palabras que para muchos son malas noticias. Muchas palabras que son malas noticias para muchos. Pero no estamos para agradar a los hombres. Estamos para agradar a Dios. Y cada uno, mire, cada una de las personas que escuchan el mensaje es el siguiente. Dios no se tiene que someter a su situación. Usted tiene que someter su situación a Dios, a los parámetros que Dios establece en su palabra. La palabra de Dios no es para agradar los actos de los hombres. Hay muchos que llegan delante de Dios, que llegan a las iglesias, buscando que se les diga lo que quieren oír. Y cuando la palabra de Dios es contraria a su forma de vivir, a su forma de actuar, pues simplemente se van. A veces enfadados, se enfadan contra el pastor, contra el líder, contra el predicador, por lo que dice la Biblia. Y se van y no vuelven y van a otra iglesia donde sí les quieran seguir el juego. Entonces seguramente en esa otra iglesia, si es de sana doctrina y si es una iglesia bien, pues entonces les van a decir lo mismo. Van a presentar la palabra de Dios como es, no para agradar a los hombres. Y por esa es la razón que muchos van de iglesia en iglesia, hasta que desafortunadamente encuentran una iglesia donde sí les aprueben su forma de vivir, donde sí les aprueben su pecado, digamos así, y allí se quedan. Es lo que se llama el turismo espiritual. Pero el apóstol aquí nos está diciendo la verdad. Dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Tanto en el pasado como en el presente ha sucedido que los líderes somos muy criticados, muy cuestionados, sobre todo en la parte económica. Dice el versículo 5, lo que dice el versículo 5 y el verso 6, no usamos de palabras lisonjeras, es decir, de palabras que busquen engañar, seducir, digamos así. Dice, como sabéis, no encubrimos avaricia. No hicimos esto o no estamos haciendo esto por avaricia o por querer enriquecernos o por querer sacar partida económica. De esto no se trata. Desafortunadamente hay muchas personas que todavía piensan que los pastores utilizan la iglesia para enriquecerse, para robar, y para hacer todas estas cosas. Pues yo tengo que decir, no saben lo que dicen. No saben lo que dicen, no saben lo que están pensando, porque la cosa no es así. Aunque sí tengo que decirlo, hay muchos que sí lo hacen.
Hay muchos que desafortunadamente sí lo hacen, pero mire, eh, usted me puede decir, bueno, sí, hay unos que sí lo hacen, pero primero, no es justificación para usted no, no creer. Ahora, segundo, Dios traerá un juicio sobre aquellos que han pervertido el Evangelio, que han utilizado el Evangelio y que han utilizado los púlpitos para manipular, para venir a tratar de seducir y a que la gente haga lo que ellos dicen. Vendrá un juicio, claro que vendrá. De eso estoy convencido, completamente convencido. Pero también decirle a, a las personas que, que están dentro de la iglesia que cada día busquen la revelación del Padre, que cada día busquen el escuchar a Dios, que cada día busquen el estar en comunión con Dios y oír claramente la voz de Dios. Dice aquí, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros. Dice como, dice, se me perdió, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga. Mire, no se trata de esto. El método aquí está bastante claro. Ahora, del versículo 7 al versículo 12 es una sección muy bonita porque nos habla también de, de la forma como Pablo hizo el ministerio. O sea, primero lo que no es. No vinimos con palabras malas, ni palabras engañosas, ni palabras lisonjeras, ni con avaricia. Nuestra presentación no fue esa. Dice el verso 7, antes bien, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora sí, ¿cuál es la forma correcta de ejecutar un ministerio? Primero, dice, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Nuestra labor es el cuidado de las almas. Nuestra labor como padres, como madres, es el cuidado de un rebaño, es el cuidado de unas personas que que vienen a la congregación buscando respuestas. Y eso es lo que nos dice aquí. Fuimos tiernos entre vosotros, la ternura del apóstol, la ternura del Padre espiritual. Ahora, los que somos padres y lo hemos experimentado y lo hemos vivido, ¿cómo ha cuidado usted de sus hijos? ¿Cómo ha cuidado usted de sus hijos, de sus niños? De la misma manera, nosotros estamos llamados a cuidar de un cuerpo, a cuidar de unos hijos espirituales. Usted y yo estamos llamados a tener cuidado de unos discípulos, pero no para sacarles los ojos, no para exprimirlos hasta obligarlos a hacer lo que a nosotros nos parece. No, aquí Pablo está utilizando una palabra, la ternura. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Mire, no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. ¿De qué manera está usted amando la obra de Dios? Ahora, aquí hay que entender algo, y es que los que estamos en el ministerio es porque recibimos un llamado al cuidado, un llamado al socorro de tantas personas que la están pasando mal. Yo doy gracias a Dios por aquellas personas que han decidido ser padres y madres espirituales. Y como padres y madres espirituales tenemos que echar mano de la ternura, del afecto, del darle a nuestros hijos espirituales lo mejor, la mejor comida, usar de la misericordia, enseñarles, acompañarles,
tener paciencia. Y mire la actitud que tenía, qué bonito esto que nos está enseñando aquí el apóstol. Dice que hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mire, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de explicar. Hay muchas personas que tal vez critican a, a los pastores y a los siervos, porque los pastores viven del Evangelio, porque hay una remuneración. La iglesia da una remuneración a aquellos que trabajan, pero no ha de faltar las personas que esto lo critiquen, que lo juzguen y que digan, el pastor se está enriqueciendo, el pastor está sacando un lucro. ¿Sí ve? Ahí está, ya se está robando los diezmos. Esa es la palabra de muchos. Pero entonces, para Pablo evitar ese juicio, para Pablo evitar ese cargo, digamos así, dice, porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir, ¿qué hizo Pablo? Cuidar el corazón, porque sabía que habían muchos débiles que todavía estaban juzgando y criticando. Ahora, en una parte dice aquí, sí, no lo pedimos, pero ustedes deberían de cuidarnos. Lo que dice también en una parte aquí en versículos anteriores. Aunque no lo pedimos, aunque no lo exigimos, pero sí es una obligación, pues debería ser una obligación que ustedes tengan cuidado de nosotros. Pero sin embargo, el apóstol renunció a ese derecho. Renunció a ese derecho para cuidar el corazón. Mire, aquí lo está diciendo. Dice el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mire que aquí está una parte importante del versículo 12, 11 y 12. El objetivo de hacer el ministerio. El objetivo de tener unos hijos espirituales y sobre todo el objetivo de que usted pertenezca a una familia, que usted pertenezca a una célula, que usted pertenezca a un grupo. Y aquí viene algo que también es muy importante, que lo quiero decir en esta mañana. Mire, Dios no nos hizo para vivir un cristianismo solitario. Dios no nos hizo para vivir un cristianismo aislado. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Cuando Dios nos dice la palabra en el Génesis, cuando hizo al hombre, una de las palabras que hizo, que cada una de las palabras de Dios hay que prestarle atención. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, no se está refiriendo solamente a darle una ayuda idónea, a darle una mujer. Se está refiriendo a que él tenga una compañía, a que él viva en una sociedad, a que él viva rodeado de un grupo de personas. Una vez aquí se aplica esa palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Usted y yo no nacimos para estar solos, nacimos para pertenecer a un grupo llamado la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, nuestra labor como padres espirituales, porque aquí Pablo lo está diciendo, más que hablar de pastores, más que hablar de líderes, está hablando un lenguaje como el padre a sus hijos. Exhortábamos, consolábamos y encargábamos que anduvieses como es digno de Dios,
3 cosas nos dice aquí el apóstol. ¿Qué hace un padre a sus hijos? Exhortar, consolar y encargar que ande como es digno de Dios. Y esa es su labor como padre espiritual. Nuestra labor como padres espirituales es estas 3 palabras. Y vamos a, a mirarlo desde el punto de vista de los que somos padres, pero también miremoslo desde el punto de vista de los que recibimos, de los que somos hijos. ¿Qué tanto está usted dispuesto a recibir exhortaciones, la consolación y recibir la instrucción? Desafortunadamente hay muchas personas que se niegan a recibir esta instrucción. Hay muchas personas que se niegan a recibir un discipulado y eso está mal. Eso está mal. Usted necesita recibir instrucción. Usted necesita recibir consolación y exhortación de parte de su Padre espiritual. Yo les invito a que oremos y a que terminemos este tiempo dándole gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana por traernos tu palabra, por traernos, Señor, vida a través de las Escrituras. Yo te pido, mi Señor, que permitas que estas palabras sean vida, que estas palabras toquen nuestro espíritu y que nos lleven cada día a entender y a meditar las cosas que tú quieres que nosotros entendamos. Ayúdanos, Señor, como hijos, a recibir esa exhortación, a recibir la consolación, pero sobre todo a andar como es digno de ti, Señor, que nos llamaste a tu reino y gloria. Ayúdanos, Padre, cada día a someter nuestros corazones a estas cosas. Pero también ayúdanos, Señor, a los que somos padres espirituales, padres y madres espirituales, a poder dar amor con ternura a nuestros hijos, a nuestros discípulos, poder exhortar, poder consolar, poder enseñar, poder edificar. Padre amado, hoy yo bendigo la iglesia, Señor. Hoy yo te pido que bendigas este cuerpo y que nos permitas entender que no es bueno que el hombre esté solo, que fuimos hechos para vivir en medio de una sociedad, que fuimos hechos para vivir en medio de un grupo de personas. Ayúdanos a vivir dependiendo de ti, Señor, conociéndote y estando contigo cada uno de nuestros días. Yo te alabo y te bendigo, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.